tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor está cerca. El Señor viene pronto. Que muchos digan, pues, desde los apóstoles, hace más de 2000 años o 2000 años, que dijeron que el Señor venía pronto y no ha venido hasta ahora. ¿Pero por qué? Eso tiene que ver con la paciencia de Dios. El Señor no ha venido hasta ahora, dice su palabra que porque Él es paciente para con nosotros, no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor hasta ahora? Porque espera que nos corrijamos, espera que nos arrepintamos antes de que Él venga. Es paciente, su paciencia es para salvación de nuestras almas. Dice el 9, hermanos, no os quejéis. Una de las cosas que no le gusta a Dios, que no le agrada a Dios, y lo hemos visto, lo hemos leído en el libro del Éxodo, en los primeros libros, cómo el pueblo de Israel se quejaba contra el Señor, cómo el pueblo de Israel murmuraba contra el Señor, y al Señor no le agradaba, no le gustaba las quejas, las murmuraciones del pueblo de Israel, ya sea contra el Señor o contra Moisés. Y aquí el versículo 9 nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. A Dios no le agradan las quejas. Y de tal manera dice que para que no seáis condenados. ¿Cuántos de los que se quejaron en el libro del Éxodo, el pueblo de Israel, nos habla el libro del Éxodo, cuántos de los que se quejaron, o el libro de Números, cuántos de los que se quejaron o murmuraron contra el Señor no perecieron en el desierto? Por eso aquí nos habla de la queja y nos habla para que no seamos condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Debemos de tener paciencia unos con otros, quizás porque pues cada quien tal vez tenemos nuestro carácter, algunos quizás carácter más difícil que otros, quizás en ciertas cosas podemos pensar diferente, y quizás si no tenemos la paciencia para soportarnos unos a otros, pues podemos quejarnos. Y su palabra nos dice que no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados, y a que el juez está delante de la puerta. Vamos a ver, antes de seguir leyendo, vamos a ver Efesios, capítulo 4. Tener paciencia unos con otros para no quejarnos. Paciencia es para no quejarnos unos contra otros. Y dice ahí, para que no seáis condenados. Podemos ver en los primeros libros cómo el pueblo de Israel, como muchos, quedaron postrados en el desierto por sus quejas. No entraron a la tierra prometida porque se quejaron contra el Señor, contra Moisés. Dijeron, ¿para qué nos trajeron aquí para hacer presa? Mejor estábamos en Egipto, allá teníamos aquellos alimentos, los ajos y tantas cosas que recordaban como si de verdad tuvieran una buena vida, hubieran tenido una buena vida en Egipto. Y por esa queja no entraron a la tierra prometida.
Solamente Josué y Caleb, que fueron valientes y se esforzaron. Dice Efesios 4:1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, dice, con amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con la paciencia vamos a soportarnos los unos a los otros. Con la paciencia no nos vamos a quejar los unos de los otros para que no seamos condenados. Porque el juez dice, está a la puerta, el Señor viene pronto. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 12 de Colosenses. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 12 nos dice que nos vistamos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa misma paciencia dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo que Dios nos perdonó era algo, pues, que es algo que nosotros no podemos pagar. No podemos pagarle lo que Dios hizo por nosotros de la manera que Él nos perdonó a nosotros. Porque nuestro destino pues era la condenación, era lo que nos esperaba, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Dice, de esa misma manera que Dios nos perdonó a nosotros y que nos perdonó todo y lo olvidó, así también debemos de hacerlo nosotros, soportándonos unos a otros y hacerlo, dice, con paciencia. Volvemos a Santiago, capítulo 5, versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Si nos vamos a quejar de nuestro hermano, recordemos que a Dios no le agradan las quejas, a Dios no le agradan las murmuraciones. Y recordemos que su palabra nos dice que debemos de soportarnos los unos a los otros con paciencia. Dice, no os quejéis unos contra otros, y veamos la importancia, por qué no debemos de quejarnos, para que no seáis condenados. Dice, y aquí el juez está delante de la puerta. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Miremos la paciencia que tuvieron los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Hemos leído de esa paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. La paciencia de Job, lo que soportó Job y retuvo su integridad. Job, capítulo 1, versículo 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás acusa a Job, le dice al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira cómo lo has bendecido, cómo lo has rodeado de bienes, de bendición. Tus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿Te sirve de balde? El Señor, hablando de su siervo, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios, que escudriña la mente y el corazón, hablaba de su siervo y dijo, mi siervo es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El testimonio de Dios, que escudriña la mente y el corazón, afirmaba de su siervo que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El acusador le dice al Señor, ¿teme Job a Dios de balde? Lo has bendecido, sus bienes has aumentado sobre la tierra, quítale sus bienes, quítale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le quita sus bienes, le quita sus hijos, le quita todo, y dijo, y esto fue lo que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se quejó. Job no se quejó contra el Señor por lo que le había acontecido, por sus calamidades. Antes dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios glorificado. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él creyó que Dios tenía en su vida un propósito, que lo que le estaba aconteciendo en su vida no era una casualidad, sino un propósito de Dios. Y no se quejó. Y no es fácil lo que padeció Job. Perdió sus bienes, sus riquezas, pero también, lo más importante, perdió sus hijos. El dolor que él tenía de haber perdido sus hijos. Un hombre que amaba a sus hijos. Un hombre que tenía cuidado de sus hijos. Un hombre que dice
El versículo 5 dice ahí, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un hombre que amaba a sus hijos, que tenía cuidado de sus hijos y perdió a sus hijos. Tenía ese dolor de la pérdida de sus hijos. Pero Job no se quejó. Con paciencia soportó y creyó que Dios tenía un propósito en su vida. Capítulo 2, dice el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Perdió su riqueza, sus bienes, perdió sus hijos y ahora perdió su salud. El acusador le dijo al Señor, dice el 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor permitió que Job perdiera su salud. Una sarna maligna, dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Enfermedad desesperante, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Perdió su riqueza, sus bienes, sus hijos y su salud. El 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún sigues sirviendo a Dios? Viendo pues que ya perdiste tus bienes, nuestros hijos, tu salud, y aún retienes, a pesar de eso, aún retienes tu integridad. Su esposa, su mujer, le dice a Job que a pesar de lo que le ha acontecido, de todas las calamidades que ha perdido todo, y a pesar de eso le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no tenía el apoyo de su esposa. Él no tenía el apoyo de su ayuda idónea, porque su misma esposa le estaba diciendo que si aún iba a retener su integridad, porque Dios ya le había quitado todo. Y por eso le dice, maldice a Dios y muérete. Lo mismo que dice el versículo 4, el 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y carne y verás si no, blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que quería esa mujer? Pues que Job se quejara,
que Job maldijera a Dios y pues morir. Pero él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Dice, ¿qué? Pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, no se quejó contra el Señor, no pecó Job con sus labios. Vemos cómo lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, el apoyo de su esposa, de su ayuda idónea. Y dice el 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que vieron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Sus 3 disque amigos, que su propósito según era condolerse de él y consolarle. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Acusarlo de maldad. Y vamos a verlo en el capítulo 29. Primero vamos a ver 22. Y es donde lo acusa uno de sus amigos que por su maldad le había venido ese castigo a Job. Dice el 22, versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas para que no veas y abundancia de agua te cubre. Su amigo Elifaz acusa a Job y le dice, el versículo 5, por cierto, tu malicia es grande. Por tu malicia, porque a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados, por todo eso que hiciste, te vino ese castigo, porque tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Por eso sufriste todo ese castigo de parte de Dios. Según sus amigos vinieron a compadecerse, a consolarse de él, y al final lo acusaron de maldad. Pero vemos cómo Job con paciencia soportó la aflicción, soportó las calamidades que vinieron a su vida y entendió que Dios tenía un propósito en su vida. Vamos a ir capítulo 29 de Job. Job habla de su vida. Job habla del mismo, de su vida. Dice el 29:8, todo lo contrario de lo que sus amigos afirmaban de él. Dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo.
a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Vemos cómo se equivocaron sus tres amigos al afirmar que por su maldad o su malicia Job había sido castigado. Y aquí vemos cómo Job habla de su vida, cómo era su vida, cómo vivía su vida en justicia. Y vamos a ir al capítulo 42 de Job. Versículo 7. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bilbat suita y Zofar namatita, e hicieron como el Señor les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. El Señor al final puso en su lugar a sus 3 amigos que acusaron a Job de malicia. Y Job oró por sus amigos, y esa oración dice que fue aceptable delante del Señor. Dice el versículo 10: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 carneros, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Vemos cómo al final, pues Dios tenía un propósito en la vida de Job, y fue su postrer estado más bendecido que el primero. Dice: bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Con paciencia soportó, sufrió, no se quejó contra el Señor, y al final el postrer estado fue más bendecido que el primero. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. 18, vamos a leer desde el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respecto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el 18 que el Señor les habló de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tener paciencia, que el Señor atenderá a nuestro clamor. Nos habla de este juez injusto, que era un hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dice que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo: hazme justicia de
de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero esta viuda insistía y le hiciera justicia, insistía, perseveraba. Y dice el 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respecto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Tener paciencia, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así también nosotros con paciencia esperar la respuesta del Señor. No quejarnos porque el Señor no nos responda, sino esperar con paciencia. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, espera la lluvia temprana y la tardía. Así también nosotros esperar con paciencia la respuesta de Dios. Si el juez, que era injusto, que no tenía temor de Dios, le hizo justicia a esta viuda, cuánto más nuestro Dios, que es un juez justo. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No nos quejemos si el Señor tarda en respondernos. Con paciencia, esperar la respuesta de nuestro Dios. Su palabra, la promesa es que Él hará justicia a sus escogidos. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, aquí mismo del libro de Lucas, Evangelio de Lucas 21. Vamos a leer un poquito antes. Desde el 16, 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y seréis, dice, aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Al Señor también lo aborrecieron. Y dice que también aquí, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero dice el 19, con vuestra paciencia, al soportarlo, ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse y no quejarnos por las tribulaciones, las pruebas que vengan a nuestra vida. Porque las pruebas o las tribulaciones son un propósito en nuestra vida. Vienen a nuestra vida con un propósito. Dice que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloriarnos en las tribulaciones y no quejarnos por las pruebas, las luchas que puedan venir a nuestras vidas, porque las pruebas, la lucha, las tribulaciones son con un propósito. Dice aquí que las tribulaciones producen paciencia. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, dice, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recordemos a los apóstoles cuando los principales judíos trataron de asustarlos, de intimidarlos, los azotaron, les prohibieron que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús. Y dice que después de ser azotados, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son un propósito en nuestra vida, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. No quejarnos por las pruebas que llegan a nuestra vida, las tribulaciones, antes gozarnos, antes gloriarnos, como dice Romanos, gloriarnos en las tribulaciones o gozarnos en las pruebas, como dice aquí, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y ahí vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Traigamos a la memoria, dice, los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos, pruebas, luchas, tribulaciones que llegaron a nuestras vidas, que llegaron con un propósito, como hemos leído, porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, pues, prueba. Y la prueba, esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Dice que por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Nuestros hermanos que también, pues, pasan por pruebas, por luchas, por tribulaciones. Dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Podemos sufrirlo con gozo o sufrirlo quejándonos. Pero aquí nos dice que lo sufriste con gozo. ¿Por qué?
Ahí es donde está la esperanza. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la esperanza. Que después de muchas tribulaciones, de pruebas y de haber obtenido la paciencia, tenemos una esperanza de tener una mejor y perdurable herencia en los cielos. Sin importar que aquí en esta vida lo perdamos todo. En los cielos hay una perdurable herencia, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la esperanza que nos dan las tribulaciones, la prueba, la paciencia, nos da esa esperanza, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por eso habla de esos cristianos que perdieron sus bienes con gozo, porque sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y nos dice a nosotros el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Como leímos en Santiago al principio, que si hemos oído de la paciencia de Job, se requiere la paciencia para soportar lo que venga a nuestras vidas y no quejarnos, no pecar con nuestros labios para que no seamos condenados, porque aquel juez está a la puerta. Es necesaria la paciencia. Ya leímos cómo se obtiene la paciencia. La paciencia es producto de la tribulación. Cuando tenemos paciencia, pues el Señor ya nos prueba. Cuando pasamos la prueba, pues tenemos esperanza. Esperanza de tener una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No podemos decir que el Señor tarda en venir, porque no es así. Si el Señor no ha venido hasta ahora es por su paciencia que tiene para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quiénes son los que retroceden? ¿Quiénes son en el pueblo de Israel los que salieron de Egipto, que retrocedieron o que querían volver a Egipto? Aquellos que se quejaban contra Moisés, contra Dios. Ellos querían retroceder a Egipto. Querían volver a Egipto, porque anhelaban las cosas que habían dejado, las comidas, los ajos. Querían proponer a alguien que los regresara a Egipto. Se les olvidó la dura esclavitud que sufrieron y querían volver a Egipto. Dice su palabra que nosotros no somos de los que retroceden. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.